Muy buenos días. El día de hoy vamos a conversar sobre los tumores benignos de las cuerdas vocales. Vamos a hablar sobre 4 de los principales, como son el nódulo de las cuerdas vocales, pólipos de cuerda vocal, el granuloma de las cuerdas vocales y el edema de Reinke. Empezamos con los nódulos de las cuerdas vocales. Decimos que los nódulos de las cuerdas vocales son los engrosamientos localizados en la mucosa que se sitúa en el borde libre del repliegue vocal. Se sitúa entre el tercio anterior y el tercio medio del repliegue vocal. A este punto le llamamos punto nodular. Se originan en respuesta al estrés crónico producido por una fricción excesiva de las cuerdas vocales, lo que va a conllevar a producir un edema y posteriormente la lesión. Como podemos observar, son bilaterales. Es frecuente que se produzca en niños o en mujeres que presenten voz aguda. Se dice que un 35 o 70% de las disfonías infantiles se deben a los nódulos vocales. Y esta también se refiere como una enfermedad profesional, ya que afecta principalmente a profesores, cantantes, oradores que utilizan frecuentemente su voz, lo que va a provocar en sí a estos pacientes una disfonía de larga evolución que va a ir empeorando con el pasar del tiempo. Se dice que este es el tumor benigno de laringe más frecuente en mujeres y a la endoscopía vamos a evidenciar estas lesiones nodulares bilateral que cuando hacemos el cierre vocal podemos observar cómo presenta esta hendidura o esta apertura de las cuerdas vocales o este espacio llamado gap, que tiene la característica de ser de un reloj de arena. Esto vimos a la laringoscopía. Con respecto al tratamiento de esos pacientes, es muy importante recomendar a los pacientes que hagan un reposo de voz de 10 a 15 días de evolución, que realicen además terapia de voz, en donde hay que realizar una rehabilitación vocal, acompañado de una adecuada técnica vocal y ejercicios respiratorios. Si el paciente no tiene una buena evolución en este tiempo, pues se recomienda una microcirugía endolaringia, llamada también fonocirugía, en donde consiste en realizar la exéresis de uno de los dos nódulos de las cuerdas vocales, ya que si hacemos la exéresis de los dos nódulos, puede formar a este nivel una sinequia o fibrosis, provocando eh, una complicación de las cuerdas vocales. Seguimos con los pólipos de las cuerdas vocales. Decimos que los pólipos de las cuerdas vocales son pseudotumores benignos del repliegue vocal. Generalmente estos son unilaterales, desarrollados en el corión y se localizan en el borde libre del tercio medio de la cuerda vocal, como podemos observar en esta imagen. Se producen habitualmente por un abuso vocal, por mal uso de voz, por un trauma vocal, muchas veces personas que gritan o utilizan de una inadecuada manera su voz. También se asocia a factores irritantes como es el tabaco y el alcohol y en pacientes que presenten laringitis crónicas. Como podemos observar, este es unilateral. Se dice que es la tumoración benigna más frecuente de la laringe en general, ¿sí? Y su clínica, estos pacientes van a presentar una disfonía que muchas veces es progresiva y que algunos pacientes pueden tener episodios súbitos de afonía. Además, algunos pacientes pueden presentar esta voz bitonal y algunos refieren sensación como de cuerpo extraño a nivel de la laringe. Con respecto al diagnóstico, es muy importante realizar una laringoscopía, ¿sí? Como podemos observar, en donde vamos a evidenciar una lesión unilateral, muchas veces pediculada o sésil, como podemos observar en este paciente, que se va a encontrar en el tercio medio de la mucosa de la cuerda vocal.
y que puede presentar diferentes características dependiendo si es angiomatoso, un pólipo angiomatoso, características va a tener un color rojizo, o si es de color blanco, hablamos de un pólipo fibroso, o en ocasiones podemos observar un pólipo edematoso como en este caso. Con respecto al tratamiento, este paciente amerita realizarse una microcirugía laringea, ¿sí? En donde hay que hacer una biopsia y realizar un estudio anatomopatológico para valorar el diagnóstico diferencial de estos pacientes. Con respecto al edema de Reinke, decimos que el edema de Reinke se trata de una transformación edematosa del corio o espacio de Reinke. Como sabemos que se encuentra localizado entre el epitelio y el ligamento vocal, como podemos observar en esta imagen, lo que va a producir o deformar la cara superior y el borde libre del repliegue vocal. Este edema de Reinke también se le conoce como corditis polipoidea o fibromixoma, ¿sí? Se caracteriza por una acumulación de líquido en el corion vocal, organizado por la formación de conexiones fibrosas, provocando en sí una lesión característica edematosa y pseudopolipoidea. Sobre los factores etiológicos, decimos de que el tabaco causa el 97% de este tipo de lesiones, que habitualmente es bilateral, entre un 60 y un 85%. También el alcohol y el reflujo laringofaringio es uno de los causantes, ¿sí?, o factores etiológicos de este tipo de patología. Así también el fonotrauma o pacientes que tienen el hipotiroidismo en el contexto de una infiltración mixedematosa que provoca el edema de Reinke. Con respecto a la epidemiología, decimos que es un proceso patológico que aparece entre la cuarta y sexta década de la vida y que no es frecuente en la edad pediátrica. Con respecto a la clínica, decimos que estos pacientes presentan una disfonía que va de forma progresiva, dependiendo la inflamación de las cuerdas vocales. Además, puede provocar una fatiga vocal de intensidad disminuida, produciendo además tos y sensación de cuerpo extraño. Y lo que va a provocar en algunos pacientes, especialmente en las mujeres, va a notar un cambio gradual de voz, cambiando a una voz áspera y de menor frecuencia vibratoria. Algunos pacientes pueden presentar algún tipo de obstrucción respiratoria dependiendo de la severidad del edema en las cuerdas vocales. Para el diagnóstico es muy importante pues realizar una endoscopía laringea o una nasofibroendoscopía, en donde vamos a observar las cuerdas vocales que se encuentran engrosadas y ocupadas. Esto va a depender del tipo o del grado, ¿sí?, de afectación de las cuerdas vocales. Yonekawa dividió o clasificó en tipo 1 cuando el edema se encuentra limitado a la cara superior de las cuerdas vocales, mientras que el área glótica se encuentra adecuadamente preservada. El tipo 2, donde el edema se extiende hacia el borde libre y la cara inferior de las cuerdas vocales, ¿sí? Y se podemos evidenciar cómo se contactan parcialmente la cuerda vocal la una con la otra. Mientras que el tipo 3 es un grado ya, una progresión del edema de mayor intensidad, en donde hace que las cuerdas vocales se contacten casi en su totalidad, dejando solamente en la parte posterior, ¿sí?, una pequeña luz glótica, ¿ya? Entonces, estos son los tipos de edema de Reinke que podemos encontrar. Con respecto al tratamiento, es primero muy importante corregir los factores que han producido este tipo de edema, como eliminar el tabaco o los irritantes como el alcohol, y por supuesto las medidas de higiene vocal. Asimismo, disminuir, en caso de que exista, el reflujo laringofaringio, tratando
este tipo de patología. También se recomienda hacer terapia de voz con la rehabilitación vocal. Y si no existe una evolución adecuada, al esperar un tiempo prudente, entre un mes a mes y medio, si no existe ningún tipo de complicación, pues se realice una intervención quirúrgica a la que llamamos cordotomía, en donde se hace una incisión a nivel de la cuerda vocal sin afectar el pliegue vocal para que no exista ninguna complicación ni fibrosis secundaria, liberando todo el edema de las cuerdas vocales. Y por último tenemos el granuloma de las cuerdas vocales. Decimos que los granulomas laríngeos son lesiones benignas localizadas en el tercio posterior de la glotis, ¿sí?, a nivel de la apófisis vocal del cartílago aritenoideo. Entonces va a producir un tejido inflamatorio derivado del pericondrio del cartílago aritenoideo en respuesta a un trauma del pericondrio aritenoideo. Esto se produce frecuentemente cuando pacientes que han tenido que ser realizados intubaciones orotraqueales, en donde se va a producir un daño o lesión del cartílago aritenoideo. También en pacientes que han presentado una hiperaducción del cartílago aritenoideo, como hacer un exceso fonatorio, o pacientes que han presentado tos crónica. Ahora, muchos de estos granulomas de cuerdas vocales se relacionan también con la laringitis de reflujo, que contribuyen a una mayor inflamación o propagación de la formación granulomatosa. Por eso es muy importante tratar a los pacientes que presenten este tipo de patología para que no existan recidivas o el granuloma pues, presente mejorías. Entonces, una vez que el trauma etiológico, los irritantes se eliminan, pues el cuadro de este paciente debería presentar una mejoría. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues este paciente no va a presentar en sí una disfonía, ya que como podemos observar, la cuerda vocal se encuentra libre de lesiones, solamente la lesión se encuentra en la comisura posterior. Lo que algunos pacientes presentan es una sensación de ardor debido al reflujo laringofaríngeo que pueden presentar o una sensación de cuerpo extraño. Para lo cual se debe hacer una laringoscopía endoscópica, ¿no es cierto? En donde vamos a encontrar o vamos a evidenciar una masa redondeada, pediculada e unilateral de color que puede ser blanco, rosado o rojizo, con una superficie irregular, ¿sí?, localizada a nivel de la apófisis vocal. Y muchas veces vamos a encontrar a este granuloma con signos de reflujo laringofaríngeo, ¿sí?, con gran eritema a nivel de los aritenoides o de las cuerdas vocales. Entonces, aquí es muy importante para el tratamiento del granuloma de las cuerdas vocales, como les había comentado, de primero eliminar los factores causantes, ¿no es cierto? Entonces, y tratar también, en caso de que se sospeche, del reflujo laringofaríngeo. ¿Cuándo se hace una intervención quirúrgica? Solo en caso de que sospechemos si hay una obstrucción aguda, que el granuloma sea demasiado grande, que esté provocando una dificultad respiratoria grave, si se sospecha de malignidad, ¿sí?, o después de que los factores etiológicos se han tratado por completo, el granuloma no mejora. Pero es muy importante de que antes de hacer la intervención quirúrgica se debe trabajar mucho con inhibidor de bomba de protones, con medidas higiénicas en el paciente, especialmente en pacientes de que no utilicen tabaco, ¿no es cierto?, de que eviten también excesos vocales, ¿sí?, haciendo terapia de voz, y debemos esperar por lo menos de 3 a 4 meses para que exista una recidiva de este granuloma de cuerdas vocales, porque muchas veces cuando eh, hacemos la intervención quirúrgica de una manera muy apresurada, pues hay un gran porcentaje de recidivas de esta lesión. Entonces,
antes de terminar, pues recordar de que estos pacientes se puede también hacer una evaluación estroboscópica, ¿cierto? Que es mediante una laringoscopía directa y una luz especial, pues vamos a valorar el cierre glótico de las cuerdas vocales, ¿sí? Y vamos a valorar la fase o el ciclo vibratorio de las mismas. Entonces, ¿cómo podemos observar aquí un ciclo glótico normal, donde están cerradas las cuerdas vocales, se produce su apertura y nuevamente se cierran? Es un ciclo glótico normal. Cierre, leve apertura, apertura máxima, cierre mínimo y cierre completo. Vean qué pasa cuando existen lesiones, ¿no es cierto? A nivel de las cuerdas vocales, pues se presenta esta hendidura glótica, ¿sí? Con un gap o un espacio, como habíamos hablado cuando existe en este caso, vean, un pólipo angiomatoso, se presenta un cierre en reloj de arena. Entonces, este paciente necesita una intervención quirúrgica para mejorar su patología, ¿sí? Igual acá, en un paciente que presente un leve edema de Reinke, ¿sí? Vean cómo presenta también un cierre incompleto de las cuerdas vocales en la fase cerrada. Y para terminar, lo importante, los principios de la microcirugía laringea, o llamada también fonocirugía, pues, es proporcionar mejor cierre glótico sin perjudicar la movilidad de la mucosa, remover todos los factores que impiden el cierre glótico, mejorar un cierre glótico completo, que sea incompleto, pues, hacerlo de una adecuada manera, evitar la alineación del borde libre, es decir, que no exista excavaciones cuando hacemos la exéresis de alguna lesión, y evitar traumas excesivos de la mucosa normal, evitando así fibrosis. Recuerden de que cuando se realiza la exéresis o cuando existen lesiones bilaterales como los nódulos de las cuerdas vocales, pues debe hacerse solamente de una de las dos cuerdas para evitar esto, las fibrosis o las sinequias a futuro. Y por último, corregir el equilibrio entre la masa y la tensión de las cuerdas vocales para que no exista complicaciones. Esto con respecto a los tumores benignos de las cuerdas vocales. Si tienen alguna duda, no duden en decirme. Estaríamos en contacto. Una buena